Pues gracias a ustedes, gracias a la UPTC por la invitación para esta charla del P-Congreso. Espero que en los próximos minutos podamos abordar este tema de gran importancia para todos los que estamos atendiendo la población pediátrica y pues vamos a dar inicio entonces a ella y espero que la disfruten. Para iniciar, esta es una foto de la Fundación Carne Infantil, en donde, como ya anteriormente lo referencié, trabajo y me siento orgulloso del gran equipo con el cual conformamos con todos mis colegas y desde los cuales podemos ayudar a varios de los niños. Para esta charla, pues declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. En los próximos minutos recorreremos un camino que espero sea de su agrado, iniciando con todas las fases del shock, algo de fisiopatología, de una manera muy importante entender el impacto de la enfermedad, las definiciones operativas y de alguna manera hacia dónde va esta nueva definición de sepsis que se dará posiblemente en los próximos meses o posiblemente el próximo año. El bundle de sepsis y las guías de la campaña de supervivencia a la sepsis del 2020, manejo inicial, valoración de metas y el traslado a la unidad de cuidado intensivo. Entonces arranquemos este camino de la reanimación del paciente séptico con algo de la definición de qué es el choque séptico, qué es una alteración de la perfusión dada por un proceso infeccioso. Realmente el shock es la incapacidad que tiene ese organismo para suministrar aportes de oxígeno y nutrientes a los tejidos y satisfacer sus necesidades. El shock tiene muchísimas fases y realmente la precocidad del diagnóstico va a depender que podamos tener buenos desenlaces, pero asimismo poder tener una reversibilidad de este fenómeno. En la primera parte, cuando lo diagnosticamos tempranamente y actuamos rápidamente, puede ser reversible, pero si dejamos que avance, definitivamente se convierte en un fenómeno irreversible que rápidamente lleva a una disfunción de varios sistemas a nivel celular y finalmente la muerte de esta célula. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de recapitular esas fases para tratar de entender por qué lo tenemos que coger y frenar de manera tan rápida. Cuando estamos frente a una alteración en el aporte de oxígeno a los tejidos, entonces esta mitocondria tiene que definitivamente buscar medidas para poder superar este déficit energético y se empieza a entrar en una glicólisis anaerobia. Obviamente hay una acumulación de lactato que hace que cambie el estado ácido base de la célula y no hay la suficiente carga de ATP necesaria para mantener en un adecuado funcionamiento las bombas iónicas. De tal manera que cuando el shock va avanzando, estas bombas iónicas que mantienen el equilibrio de los electrolitos intra y extracelulares se alteran y empieza a haber un ingreso de sodio a la célula, y ustedes saben que el sodio siempre va acompañado del agua, ese concepto del acuacrito, que siempre el sodio arrastra el agua, empieza a acumularse dentro de la célula, sale el potasio y asimismo también empieza a haber un acúmulo de calcio en la parte intracelular. Esta alteración electrolítica intracelular empieza, sumado a todo el edema, producto del agua que va entrando a la célula y que le está inflamando e hinchando, una activación liposomal de muchas enzimas que definitivamente llevan a una fase ya irreversible de disrupción del citoexoesqueleto celular, perdiendo esa conformación normal, y una alteración ya propia de la cromatina y de toda la parte del núcleo. Por lo tanto, ya estas fases que estamos hablando hacia el final, llevan a la irreversibilidad de la injuria y definitivamente a la muerte celular. Por lo tanto, si quisiéramos condensar qué es el shock, definitivamente es la inadecuada entrega de oxígeno, inadecuada entrega de sustratos que lleva a la disfunción mitocondrial. Pero el cuerpo trata de defenderse y trata de buscar mecanismos que compensen esta pobre o esta baja entrega de oxígeno a los tejidos. Para recordar y para poder entender cómo lo hace de manera compensatoria, es importante, evidenciar los factores o los elementos que están influyendo en esta entrega de oxígeno. Y en la parte superior de la gráfica encontramos 3 de ellos, que son el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno y la resistencia vascular sistémica.
Cuando hablamos como tal del gasto cardíaco, este gasto cardíaco va a estar supeditado al volumen sistólico, quiere decir al volumen que eyecta en cada sístole ese corazón izquierdo, y la frecuencia cardíaca de este. A su vez, el volumen sistólico va a depender de tres elementos principales que son la precarga, la poscarga y la contractibilidad. La precarga entendida como ese volumen al final de diástole que tiene el ventrículo izquierdo, la poscarga como la fuerza que tiene que vencer ese miocardio en el momento de la sístole, y la contractibilidad es esa capacidad de fuerza y de tensión que genera el miocardio para poder hacer la contracción y la eyección de la sangre. Cuando hablamos del contenido arterial, es importante tener en cuenta que para una adecuada entrega de oxígeno van a haber tres elementos que van a favorecer una adecuada entrega como tal, que va a ser la concentración de hemoglobina que tengamos en sangre, porque es el transportador de ese oxígeno, la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Y el último elemento, pues es, no por ser el último, el menos importante, la resistencia vascular sistémica, que va a estar encargada de toda esa redistribución del flujo a lo largo de toda la economía corporal. Entonces, cuando estamos frente a un fenómeno de shock, lo que hace el cuerpo es compensar que no está haciendo una adecuada entrega de oxígeno y busca elementos. El primero es la frecuencia cardíaca. Entonces, lo primero que vamos a ver en los niños con shock es que ellos compensan a través de una taquicardia. Por eso rápidamente tenemos que coger los niños que vemos taquicárdicos y empezar a buscar si es el primer signo que nos puede estar mostrando que tenemos un déficit de entrega de oxígeno, o sea, un shock. Entonces, este fenómeno de compensación por frecuencia cardíaca en los niños es muy limitado. Y es muy limitado porque entendemos que per se ellos tienen una frecuencia cardíaca aumentada. Y al subirla de manera muy abrupta, pues se compromete el elemento de la precarga que está al otro lado digamos, de la gráfica, porque no se alcanza a hacer un adecuado llenado ventricular. Entonces es limitado. En el adulto, en cambio, ellos tienen frecuencias cardíacas más bajas, lo cual les permite, en cierta manera, compensar de una manera más efectiva con frecuencia cardíaca que lo logra el niño. Y asimismo, el siguiente elemento que salta para tratar de compensar es la resistencia vascular sistémica con la redistribución de flujo. Y ahí es cuando vemos signos cardinales como los sitios que requieren menos aporte de sangre, menos aporte de oxígeno, porque son más nobles y lo entregan para poder dar prelación a los órganos vitales, tales como la piel y tales como el mesenterio, que que de manera dirigida por toda esa, digamos, esa trama nerviosa, hace que los vasos de la piel, de la parte mesentérica, de la parte hasta renal, haya vasoconstricción. ¿Para qué? Para redistribuir el flujo que haya a los órganos vitales como corazón y cerebro. Entonces, lo primero que vamos a ver, seguramente adelantándonos, es la taquicardia, en el caso de compensar con frecuencia cardíaca. Luego va a aparecer los signos de redistribución tratando de compensar sellando algunos lechos vasculares, como las alteraciones en la piel, bajar el gasto urinario y obviamente la vasoconstricción del plejo mesentérico. Entonces son varios los elementos que van a estar implícitos para hacer esa parte compensatoria. ¿Buscando qué? Buscando mejorar la entrega de oxígeno o de O2. Entonces, en esta curva que nosotros usamos mucho para poder entender el fenómeno, que es una curva básicamente en donde está en las X y en la Y el consumo versus la entrega, vemos cómo en esta curva esa entrega que se llama DO2 tiene una fase, digamos, de meseta, como ven en la parte derecha de la gráfica, en donde realmente se mantiene muy constante y realmente no hay mucho cambio. Cuando el cuerpo empieza a tener un gran consumo de oxígeno, por ejemplo, cuando está con fiebre, cuando está con agitación, cuando está en un proceso séptico, el consumo de oxígeno que está en el eje de las Y, ustedes van a ver cómo aumenta y entonces la entrega de oxígeno se hace inadecuada y empezamos a tener problemas porque definitivamente cuando llegamos a ese punto B o A, que sería en este caso el DO2 crítico, ya viene la curva en picada. Quiere decir que el consumo de oxígeno es dependiente de la entrega de oxígeno. Ahí quiere decir que ya la célula está agotando todos sus mecanismos compensatorios para poder
solventar esa poca entrega de oxígeno. Entonces, cuando estamos frente a un proceso séptico, ¿qué es importante? Es importante tratar de bajar aquellas cosas o disminuir aquellos elementos que aumenten el consumo de oxígeno. Entonces, es por eso que tratamos de tener los chiquitos tranquilos para bajar la agitación que aumenta el consumo de oxígeno, bajar la temperatura porque la hipertermia genera mayor consumo energético y obviamente hacer un control de la sepsis. Entonces, en este punto es importante ver cómo hay muchos momentos en donde la célula logra compensarse, pero el DO2 crítico quiere decir, ahí ya no lo logra la célula compensar y empieza a tener el consumo de oxígeno dependiente de la entrega, y ese ya es un punto de irreversibilidad. Es como cuando subimos en la montaña rusa y ya cuando estamos en la parte final ya solamente es caída. Y pues definitivamente cuando hablamos de shock séptico, siempre ve en nuestra cabeza las características del shock distributivo. El shock distributivo entendido como esa reducción en la resistencia vascular sistémica producto de toda esa liberación de sustancias que hacen que haya una vasodilatación y que por tal motivo haya una hipovolemia relativa. Pero cuando estamos frente a un paciente con sepsis, y es lo que quiero entregarles hoy como mensaje, hay que pensar un poco más allá del choque distributivo clásico que siempre vemos, porque realmente, clásicamente solo pensamos en que la resistencia está caída. Pero realmente cuando estamos frente a un paciente séptico, su shock puede ser de varios elementos. Puede ser un elemento de resistencia vascular que esté disminuida, pero asimismo puede tener un componente hipovolémico no relativo, sino verdadero, porque podemos estar frente a un paciente con shock séptico, por ejemplo, gastrointestinal, que tiene diarrea, quiere decir sus pérdidas son muy elevadas, o que tiene mucho vómito, o algunos pacientes como las que están en las unidades o en los hospitales que tienen drenes y que tienen pérdidas aumentadas por ellos, no solamente tienen una componente de resistencia vascular sistémica disminuido, sino que asimismo tienen un componente de hipovolemia propio, verdadero, no relativo, como el que ha hecho distributivo, que los pone además con elementos importantes que tratar. Pero además está el elemento del shock de origen, digámoslo entre comillas, por alteración de bomba, producto de el efecto que tiene algunos de los elementos que más adelante vamos a ver que se liberan cuando se da todo el proceso inflamatorio por sepsis y que afecta directamente la fibra miocárdica. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente séptico es un paciente supremamente exigente, que requiere estar pensando en cada uno de estos elementos para hacer un manejo y un abordaje terapéutico muy integral, y que realmente cuando pensamos en todos esos elementos podemos generar un impacto favorable en este paciente y en este desenlace frente al paciente de sepsis. Entonces, la fisiopatología pues definitivamente arranca con un disparador, llámese bacteria, virus u hongo, que obviamente tiene una presentación a través de receptores. Se hace presentación del antígeno y se activa una cantidad de células que, digamos, sería para una charla entera, en donde hay toda esa activación de la inmunidad, en donde están las células inflamatorias muy activas y donde todos los elementos buscan una magnificación de esa respuesta inmune, buscando el control de, el disparador o el elemento infeccioso que está causando la disrupción, digamos, de todo el sistema. Entonces, cuando la respuesta celular inmune está activa, cuando además yo no he hecho una adecuada erradicación de la infección, y algunas veces cuando la inflamación está muy controlada, no controlada, perdónenme, de una manera exagerada, vamos a tener procesos que nos van a llevar a ver cómo ese proceso de sepsis se va increciendo y se va haciendo incontrolable. Entonces vamos a ver cómo hay activación de enzimas lisosomales que van a generar un daño en el DNA, hay una falla energética en toda la parte mitocondrial, como les había anticipado en la diapositiva anterior, elementos como el factor de necrosis tumoral afectan de manera directa la fibra miocárdica, haciendo que haya una disfunción miocárdica por sepsis. Como toda esa activación tisular, y vamos a ver diapositivas adelante, cómo todo ese endotelio y toda esa parte vascular empieza a activarse de manera exagerada, y en donde la proteína C, la antitrombina 3, la trombomodulina, empieza a haber toda una interacción muy grande y empieza a haber un fenómeno protrombótico y antifibrinolítico que en últimas genera todo un proceso de microtrombosis que en últimas nos lleva a una disfunción orgánica múltiple. Y por el otro lado, toda una alteración
de la síntesis de dióxido nítrico, de una inhibición del citocromo P450 y toda una falla adrenal que termina de magnificar toda esta respuesta incontrolada por el proceso séptico. Entonces, digamos que hay mucho, o en muchos aspectos se ha avanzado en los últimos años y cada día toma mayor importancia el endotelio. Antes no hablábamos mucho acerca de ello, pero realmente toda la parte de investigación está creciendo mucho en este aspecto y vemos cómo la microcirculación va a cambiar en procesos sépticos porque, como vemos en la diapositiva, en la parte izquierda, no solo la densidad capilar va a cambiar, sino que asimismo, como en la parte derecha de la gráfica, va a haber una gran alteración de un elemento que cada día cobra mayor importancia, que es el glucocáliz. No es nada diferente el glucocáliz que un tapete que vamos a ver a continuación, que es como esos pequeños pelitos que tapizan el endotelio, como están en esta gráfica, mostrándolo, que hace todo un papel supremamente importante, que es fundamental porque tiene un rol importante en la inflamación, que claramente, como vemos, está magnificada en la sepsis, en toda esa permeabilidad endotelial, porque regula y no permite esa fuga capilar, y porque además está implícito en un fenómeno de mecanotraducción de estímulos. Entonces, esta es una área en donde se está creciendo de inmensa forma en los últimos años. Esta es una gráfica que nos dio el doctor Fernández, con el cual tengo el gusto de trabajar en la Fundación Cardioinfantil. Es parte de su trabajo de doctorado y habla de cómo la célula endotelial está tapizada y cómo van a ver que el glucocáliz se eleva como pequeños pelitos que están conformados por proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glucoproteínas, que tienen unas cargas negativas y mantienen o permiten controlar esa permeabilidad endotelial. Pero va a ver cómo hay algunos fenómenos que están, de hecho, presentes en la sepsis, como son la acidosis, la hiperglicemia, las hipernatremias, que afectan de manera importante este glucocáliz. ¿Y cómo lo hacen? A través de la activación de metalloproteasas y glicosidasas que, al que cuentan, cortan o rompen o alteran esta conformación del glucocáliz y definitivamente empieza este glucocáliz a hacerse muy pequeño y deja de proteger el endotelio y empieza a filtrarse, a ver toda una alteración endotelial que va a agravar el fenómeno. Entonces, lo que vamos a ver es que definitivamente el shock es una patología que requiere acción inmediata, primero con un diagnóstico rápido y una terapéutica dirigida con objetivos claros para poder vencer un final muy difícil y difícil de controlar, porque una vez se monta una falla orgánica múltiple, realmente pues estamos perdidos. Y definitivamente entender que el shock compensado logra o se tarda horas en volverse hipotensivo, pero una vez hipotensivo, tarda minutos en volverse un paro cardíaco. Entonces, nuestra meta como personal de salud es realmente tener esa destreza de lograr tener un diagnóstico temprano para coger los pacientes, digámoslo de alguna manera, y diagnosticarlos cuando estamos frente a un shock compensado. Y ojalá no dejarlo avanzar a un shock hipotensivo con todas las complicaciones que ya vimos. Entonces, para poder entender el por qué ha surgido tanto movimiento alrededor de la sepsis, es poder entender cuál es el impacto de esta enfermedad. Entonces, ha sido la búsqueda de muchos grupos a través del mundo, buscando cuál es realmente el impacto de la enfermedad y si realmente tenemos que hacer como grandes campañas y grandes movimientos para poder cambiar el curso natural. Y hace unos años, esto se ha venido trabajando hace mucho, pero este es el stroke, uno de los estudios más importantes que buscaba mirar la prevalencia. Fue hecho en el 2015, recogió más de 26 países uniéndose para que 128 unidades trabajaran y pudieran mirar cuál es la prevalencia, logrando recoger 6.925 pacientes, en los cuales 569 tenían sepsis severa y shock séptico, con una media de edad de 3 años de los pacientes, y ellos encontraron que la etiología en el 40% era de origen respiratorio. Pero este es un estudio que les traigo en esta oportunidad, muy importante, publicado en Lancet del 2020, que es, como pueden ver, posiblemente el estudio más importante buscando la incidencia y la mortalidad de sepsis.
desde 1990 hasta el 2017. ¿Por qué es importante? Porque recogió 109 millones de historias clínicas para calcular el riesgo de muerte, encontrando que para el 2017 48.9 millones de casos de sepsis estuvieron presentes alrededor del mundo. Como ustedes pueden ver en la gráfica, a la parte derecha está el mapa de los diferentes continentes, cómo todos ellos aportaron y cómo los colores están relacionados con las muertes por sepsis y el porcentaje, siendo los colores azul oscuro los de mayor mortalidad, viendo cómo en la parte de África podemos tener mortalidades que van del 50 al 65 y las de tono amarillo clarito, llámese Norteamérica y Europa, y también en una parte en Australia, son bastante bajos. Nosotros, lo que nos consideramos la parte de Latinoamérica, estamos como en la parte intermedia. Encontrando mortalidades elevadas que preocupaban hacia 1990 de 15.7 millones de personas murieron por sepsis. En el 2017, 11 millones, el 19.7%, y como los niños en ese año, del 2017, aportaban en mortalidad 2.9 millones de casos, en los cuales la gran mayoría estaban por debajo de los 5 años. Entonces, definitivamente la mortalidad en el mundo por sepsis es diferente dependiendo la parte del mundo en el cual se presente el caso. Y estas cifras le hacen a uno pensar que definitivamente tenemos que tomar medidas para cambiar eso. Y por lo tanto, eso fue una preocupación ya de larga data. Más o menos en el 2001, eh, eh, la, la Sociedad Americana y la Sociedad Europea, junto con el Foro Internacional de Sepsis, se reúnen en el 2001 y dice tenemos que hacer unas guías basadas en evidencia para poder darle elementos a los equipos de atención en salud para que logren impactar y logremos bajar esa mortalidad. Cuando ellos lo hicieron, lanzan la primera guía más o menos en el 2002 y se plantean que ellos quieren actualizarla cada 4 años, lo cual no se ha logrado en su totalidad, pero realmente sí se ha visto un gran impacto de esta campaña de supervivencia. Hay hasta el momento 5 guías publicadas, la del 2002, 2007, 2014, 2017 y la que salió en febrero del 2020. ¿Qué es, digamos, toda esta campaña? ¿Qué nos ha mostrado? Que realmente si logramos unir esfuerzos y tener metas claras, o sea, hacer una terapia dirigida por metas, posiblemente vamos a cambiar la mortalidad. Hay un estudio básicamente que ha mostrado un gran cambio en la mortalidad, que es el de Hans. Como ustedes pueden ver, ellos bajaron su mortalidad aplicando el bundle de sepsis de 39% a 8%, teniendo un NNT de 3.3. El estudio de Olivera también muestra hallazgos similares, dando como una gran esperanza el hecho de seguir las campañas de supervivencia, seguir el bundle de sepsis para bajar nuestra mortalidad, y ellos podrían demostrar un descenso de la mortalidad del 39% al 12%. Y para el 2020, entonces, salen las nuevas guías y vemos que sin duda hemos mejorado, pero que podemos ser aún mejores y que definitivamente la mortalidad va a estar relacionada pues con en qué parte del mundo estamos, en qué parte del mundo y con qué sistema contamos, y vemos la gran brecha en la que estamos. El Banco Mundial considera países como el nuestro de medianos o bajos ingresos y en ese caso los países de altos ingresos van a tener mortalidades más o menos del 8%, mientras que nosotros, los países de mediano o bajos ingresos, podemos estar con mortalidades más o menos del 25%. Como les decía, las guías 2020 salieron en febrero de este año. Estas guías pues son el esfuerzo continuo que veníamos referenciando que se ha implementado hace ya más de 19 años, tratando de mejorar la mortalidad. Ellos vieron que definitivamente los casos siguen siendo importantes, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que ser aún mejores, que definitivamente tenemos que manejar los pacientes diferente en ciertos países y es la guía, es como el gran cambio que trae esta guía, aunque digamos, las políticas o las recomendaciones surgen de un grupo de consenso que es
definitivamente la gran mayoría de países de altos ingresos, pero empezaron a pensar en los países de bajos y medianos ingresos como nosotros, en donde no podemos manejar de igual manera a los pacientes porque no contamos con los recursos de la misma manera. Entonces, en esta guía, pues, ¿qué resumieron? Que definitivamente tenemos más o menos 22 casos de sepsis infantil por 100.000 habitantes, que tenemos 1.2 millones de casos de sepsis al año, que el 8% de los pacientes ingresan a las unidades de cuidado intensivo y que la mortalidad, como les decía, oscila entre 4 al 50% según la gravedad de la enfermedad, los factores de riesgo propios del paciente y la ubicación geográfica pues, en la que se encuentre. Y que la gran mayoría, y esto es muy importante, la gran mayoría de las muertes por sepsis ocurre entre las 48 y 72 horas del inicio del tratamiento. Quiere decir que realmente estamos iniciándolo posiblemente tarde y cuando ya iniciamos ya hemos superado todas esas fases que vimos del shock séptico porque posiblemente no hicimos un abordaje, una terapéutica temprana. Entonces creo que es una invitación para poder, digamos, ser muy objetivos, muy rápidos en el diagnóstico y poder incidir en ellos. Pero cuando uno quiere como aterrizar y poner un poco en contexto colombiano, ¿qué hemos hecho? Este es un trabajo del 2012, es como uno de los más representativos y de pronto el que más hemos tenido como referencia es la epidemiología de los pacientes con sepsis en las unidades de cuidado intensivo del país. Fue el primer estudio multicéntrico colombiano que buscaba pues hallar en qué estamos como país. Incluyó 1.051 pacientes, integró a 19 unidades de Colombia, de 10 ciudades principales, y de los pacientes fueron recolectados entre marzo 1 del 2009 y febrero 28 del 2010. ¿Qué encontraron? Que la etiología de los pacientes sépticos que ingresan a las unidades, el 50% son por gram negativos, entre los cuales encontramos la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, y que los gram positivos está el estafilococo aureus con un 18%. La mortalidad de ese estudio o de los pacientes que encontraron en ese estudio fue el 18%, con una mortalidad para pacientes diagnosticados con sepsis del 27%, sepsis severa del 25% y shock séptico del 48% de los pacientes. Los focos fueron el pulmonar en el 51% y abdominal en el 18%. Y los factores asociados a la mortalidad fueron que la edad del paciente estuviera por debajo de los 2 años, que cursara o su ingreso a la unidad de cuidado intensivo fuera por shock séptico o disfunción de orgánica múltiple, que tuviera infección por gram negativos y que tuviera comorbilidades, llámese cardiopatía, enfermedad neoplásica, etcétera, y que tuviera bajo estrato socioeconómico. Entonces, vamos a ver cómo esta definición que vamos a recordar en los próximos minutos es la definición clásica hecha por Goldstein y colaboradores, y vamos a ver cómo es un fenómeno increciendo. Entonces, partimos de infección, posteriormente a una respuesta inflamatoria sistémica, después a una sepsis, a un shock séptico y a una disfunción orgánica múltiple. Para recordarlo, pues la infección es esa presencia de un foco infeccioso, como el SIRS es esa respuesta inflamatoria sistémica, que es la presencia de 2 de 4, pero al menos uno de ellos debe ser fiebre o leucocitosis en niños con una temperatura más de 38.5 o menor de 36, con una taquicardia dada por 2 desviaciones estándar para su grupo etario o bradicardia en los menores de edad por debajo de 1 año, que la frecuencia cardíaca esté aumentada a 2 desviaciones estándar, esté polipneico, y que los leucocitos estén elevados, leucocitosis o leucopenia, o la presencia de bandemia de más del 10%. La sepsis, entonces, está definida como ese SIRS secundario a ese foco infeccioso, y como la sepsis severa es la presencia de esa infección, esa respuesta inflamatoria sistémica secundaria, pero con la presencia ya sea de una disfunción de órgano cardiovascular, disfunción a nivel pulmonar, como una dificultad respiratoria aguda, o un compromiso de otros órganos, llámese hígado, hematológico o renal, que definitivamente muestran que es no solamente un foco infeccioso con respuesta inflamatoria sistémica, sino que ya tiene como tal un compromiso superior. Y el shock séptico,
pues obviamente una sepsis severa con la presencia de la disfunción cardiovascular que no tiene una respuesta a líquidos inicial, y el shock séptico como el shock séptico refractario a líquidos y catecolaminas, como aquel en el cual, a pesar del aporte de líquidos y de inicio de vasopresor que se sube o que ha requerido titularse hasta más de 0,5 microgramos kilo minuto, no se logra superar esa hipotensión y mala perfusión, en el cual tenemos indudablemente que pensar en estos 6 elementos que son el taponamiento cardíaco, el neumotórax, la hipertensión abdominal, la falla suprarrenal relativa y la inmunosupresión severa, en donde posiblemente tendremos que iniciar una terapéutica adicional o tratar el elemento que está perpetuándolo, como podría ser el taponamiento cardíaco, por ejemplo el neumotórax, haciendo una descompresión, o la hipertensión abdominal, haciendo un control de este. Y en el caso de la falla suprarrenal, pues obviamente iniciar la suplencia con hidrocortisona para poder pues hacer frente a este y pudiera ser el elemento que estuviera perpetuando el shock, que es refractario tanto a líquidos como a catecolaminas. Y definitivamente ya la parte final, con una gran mortalidad y el cual esperamos nuestros pacientes ojalá nunca llegaran, que es la disfunción orgánica múltiple. Entonces, ¿cómo definen las guías 2020 esta sepsis? Pues realmente las guías han sido un esfuerzo enorme. Como ustedes ven, el primer autor es Scott Weiss, es un intensivista muy importante a nivel mundial. Él pertenece al grupo de Filadelfia y digamos, las guías como tal aún no lo han dado, pero posiblemente vamos a empezar a esta definición clásica de sepsis, que fue la de Goldstein y colaboradores que acabamos de revisar. Posiblemente va a empezar a virar un poco, ya que, como hemos visto, los adultos ya han hecho una modificación de su definición, que es la de sepsis 3, y Scott Weiss, que como les decía es uno de los grandes intensivistas mundiales, y todo su equipo está empezando a mostrar que hay que progresar en una nueva definición que posiblemente saldrá a nivel del otro año, asimismo como el grupo latinoamericano también de sepsis que está trabajando en ello, y posiblemente esa definición clásica, como les digo, posiblemente virará hacia lo que es la sepsis asociada a órgano, que no es nada diferente que una sepsis severa que se acompaña de una disfunción del órgano cardiovascular o no cardiovascular, y un choque séptico, como la presencia de esa sepsis severa en niños con disfunción cardiovascular que incluya hipotensión o necesidad de vasoactivos o compromiso de perfusión. Posiblemente hacia allá vamos a futuro. Entonces, concentrémonos, ya una vez teniendo esos conocimientos, en lo que nos atañe al manejo. Cuando estamos ahí en el hospital frente a nuestro paciente, a cualquier grado de complejidad, llámese consulta externa, urgencias, piso, y bueno, los que trabajan también en cuidado intensivo, pues en cuidado intensivo. Porque la idea es que ojalá pudiéramos prevenir esa entrada o, al contrario, llegar mucho más compensados a las unidades porque los transferimos rápidamente si tenemos esa posibilidad. Entonces, para recordarles que vamos a hacer un trabajo dirigido a metas y vamos a tratar de lograr impactar, y eso fue lo que mostró definitivamente la campaña de supervivencia, y como numerosos estudios han mostrado que si seguimos el bundle de sepsis, que no es nada más que una terapia dirigida con metas claras, que son clínicas y paraclínicas tempranas y algunas tardías de seguimiento, y que estas medidas que se llaman paquete de sepsis o bundle de sepsis, si se implementan de manera conjunta, realmente lograrán mejorar los desenlaces y disminuir la mortalidad de los niños por sepsis. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer qué es lo que vamos a aplicar en nuestra práctica para incidir en toda esta enfermedad que, como vimos, tiene un gran impacto a nivel mundial. Entonces, nuestra meta va a estar no más que enfocado en mejorar esa mortalidad. Entonces, los paquetes de sepsis van a ser más o menos 4: el reconocimiento temprano, el bundle de reanimación en sepsis, el bundle de estabilización y el bundle de desempeño. Pero nos vamos a concentrar posiblemente en el bundle de reconocimiento y en el bundle de reanimación por sepsis, porque van a ser los que posiblemente ustedes van a aplicar y los que nos va a permitir lograr los resultados que deseamos.
El bundle de reconocimiento, pues, es básicamente tratar de buscar la estrategia para poder ingresar y captar esos pacientes rápidamente, o sea, hacer el diagnóstico rápido. Este es un ejemplo que les traigo de un paquete o lista de chequeo de uno de los hospitales americanos, en donde ellos miran si el paciente, digamos, su temperatura, tensión, frecuencia cardíaca, llenado capilar, estatus mental, sus pulsos y las coloraciones o el estado de la piel para clasificarlo rápidamente y poder definir si el paciente necesita pasarse rápidamente a una sala de reanimación, a una consulta diferida o no, y diagnosticarlo rápidamente. Pero definitivamente nos vamos a concentrar en el bundle o paquete de reanimación de sepsis, y va a tener estos 6 elementos que en los próximos minutos vamos a desglosar uno por uno. Entonces, el primero, sin duda, es el reconocimiento temprano. Si logramos hacer este reconocimiento temprano, todas las medidas que arranquemos, como vamos a ver en el bundle de sepsis, van a dar grandes frutos. El reconocimiento temprano es esa valoración clínica, esa herramienta que definitivamente tenemos los clínicos a la mano, que no requieren grandes elementos de tecnología, que requiere simplemente una curiosidad y esa fina arte que hacemos de tocar al paciente, palpar al paciente, auscultar al paciente, revisarlo bien. No es nada diferente a eso. Y posiblemente nos podemos valer de algunos recursos paraclínicos, pero que no van a tener gran tecnología. Quiere decir, realmente la podemos hacer a cualquier grado de complejidad o de institución de diferentes grados de complejidad en el lugar en donde nos encontremos. Entonces, vamos a ver cómo la importancia clínica es vital y vamos como a desglosar algunos de ellos. Entonces, lo que vimos como en las primeras diapositivas, el cuerpo va a responder con mecanismos compensatorios y posiblemente son ellos los que vamos a ver. Entonces, el paciente podría estar taquicárdico, su resistencia vascular sistémica podría estar, digamos, en dos espectros. Uno, que es el más común en niños, que es el de piel fría, está pálido y vemos una coloración mormórea, cómo su circulación periférica está con unos llenados capilares que están realmente prolongados y sus pulsos, en la gran mayoría de los casos, lucen débiles, realmente no hay esa fuerza en el pulso, algunas veces los sentimos centrales, más no periféricos, y vamos a empezar a encontrar que el pañal está seco, que la mamá refiere que no ha ido al baño, entonces tenía oliguria, y algunas veces pues encontramos vómito o hilio. Esos últimos fenómenos, los pulsos, la piel alterada, etcétera, es lo que hablábamos de cómo el cuerpo responde alterando la distribución del flujo a través del elemento de la resistencia vascular sistémica. Pero asimismo hay un espectro de presentación que yo los invito a tener con cuidado y también cogerlo muy rápidamente, que son los niños que, al contrario, cursan con un shock en donde la resistencia vascular sistémica está aumentada. La resistencia, perdóneme, está disminuida. Quiere decir, están pletóricos, los veo rosados, los veo calientes, tiene un llenado capilar inmediato. Y algunas veces hemos visto que se nos pasa porque decimos, no, los pulsos no están bien, claro, están saltones, están muy fáciles de palpar. Y lo otro es que los vemos rosaditos, ¿sí? Entonces, digamos que estos dos pacientes con estos elementos de compensación pueden estar con las tensiones normales. Y ahí es cuando nos descuidamos porque pensamos que la tensión o la hipotensión es lo único que nos habla de shock. Y definitivamente, como vimos, la hipotensión es un fenómeno ya tardío y definitivamente debemos cogerlos en estas fases tempranas en donde apenas están dándose los mecanismos compensatorios para que no llegue a estar hipotenso y cogerlo de manera temprana. La clínica imprescindible. Y si contamos con elementos paraclínicos para poder hacer un reconocimiento temprano, también es válido, pero eso no significa que dejamos a la clínica a un lado y solamente tenemos que esperar a que los paraclínicos salgan para poder decir, este paciente está en shock. En la manera paraclínica, pues vamos a podernos ayudar de hemograma, PCR, electrolitos, gases, ¿y qué vamos a buscar en ellos? Algunos nos pueden mostrar como en el cuadro hemático la leucocitosis, la PCR elevada, la procalcitonina elevada, y si tenemos la posibilidad de unos gases, podríamos empezar a rastrear uno de los paraclínicos con los cuales podríamos definir si nuestra reanimación ha sido exitosa o no. Una que es el lactato, y los gases también dan, pues obviamente el pH, y
con esos elementos podríamos ayudarnos para mirar si estamos guiando nuestra terapéutica adecuadamente porque tendríamos un lactato basal. Pero mi invitación es a que no esperemos los paraclínicos para prender las alarmas en nuestro servicio y determinar que este niño está frente a un paciente, a una sepsis. Como les decía, los gases son de importancia y nos pueden servir muchísimo para el seguimiento del el equilibrio ácido-base, la base-exceso, el lactato, el pH, el bicarbonato, que van a ser elementos que nosotros vamos a seguir en el tiempo para determinar si nuestra reanimación fue adecuada. Este es un estudio hecho en la Fundación Cardio Infantil, en donde, como ustedes pueden ver, hay una correlación muy importante entre el lactato arterial y el lactato venoso. Eso quiere decir que no tenemos que tener un catéter venoso central y tomar lactato de ahí, pues para poder determinar el lactato, porque también podríamos valernos del arterial y viceversa. Es válido, son extrapolables el análisis del lactato arterial como el lactato venoso y tiene pues un índice de correlación de Spearman de 0.8 con una P menor a 0.001, lo cual lo hace muy significativo y nos quiere decir que ambos lactatos los podemos usar para todo el proceso de seguimiento de la sepsis y el manejo hídrico de este paciente séptico. Entonces la invitación, como les acabo de decir, es que nada reemplaza la clínica, que es supremamente importante el diagnóstico y que tenemos que seguir usándola para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Entonces el bundle de sepsis, su segundo elemento es el inicio del oxígeno suplementario temprano y de alto flujo. ¿Por qué? Simplemente como vimos en las primeras diapositivas, el problema es de entrega de oxígeno. Y si el problema es de entrega de oxígeno, pues claramente tenemos que aportar una fracción de oxígeno adecuada, que como vemos acá en la parte superior de la gráfica está el DO2, que es la entrega de oxígeno, que está condicionada con el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Entonces, el gasto cardíaco, ya lo vimos, fracción de volumen sistólico más la frecuencia cardíaca, pero vamos a tratar de incidir con el oxígeno en el siguiente elemento, que es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, si yo doy un oxígeno de alto flujo, posiblemente lo que yo quiero hacer es saturar esos puestos que tiene la hemoglobina para el transporte del oxígeno al máximo, y asimismo el oxígeno que está disuelto en un porcentaje menor, también saturarlo de manera exitosa para poder favorecer que la entrega de oxígeno sea mejor. ¿Por qué? Porque estoy favoreciendo que el transporte de este sea un poco más alto. Entonces aquí están los sistemas de alto flujo que podemos tener, algunos son Venturis, pues si tienen cánula de alto flujo pueden usar cánula de alto flujo o pueden usar una máscara de no reinhalación, que sin duda es el elemento. Entonces aquí la invitación de que cuando el paciente está en un shock, no pongamos cánula convencional a 1 litro, porque siempre nos dicen, pero doctora, es que satura bien. No, no importa, no es por la saturación, es porque queremos mejorar al máximo la entrega y todo se puede cuando damos un flujo superior. Entonces pongamos sistemas de alto flujo. Un tercer elemento creo que yo me daría por bien servida si queda claro en el auditorio y es un acceso vascular temprano, menor a 5 minutos, que puede ser endovenoso, o sea, vascular o intraóseo. ¿Por qué tiene que hacerse rápido? Porque realmente a través de ese es que vamos a poder iniciar los líquidos, el antibiótico, que van a ser vitales. Entonces no podemos esperar a que definitivamente nos demoremos no 15, 20, no es que no puedo. Definitivamente si hay varios intentos y en los primeros 3 minutos no estamos lográndolo, yo los invito a que llamen al equipo, conozcan en su servicio dónde están los carros para saber qué tipo de sistemas de intraósea tienen para poder rápidamente colocar una intraósea. Si definitivamente el paciente está realmente choqueado, deshidratado, además es difícil coger un acceso vascular, o sea, tiene que ser un equipo experimentado. Muchas veces en la UCI nos llegan tan difícil que ni siquiera nuestras enfermeras, que son muy experimentadas, logran canalizarlos de manera vascular. Entonces, pues nada, tenemos que optar por la intraósea. Estos son estudios en donde nos muestra que definitivamente la intraósea es adecuada, es muy buena, y de hecho podríamos también en ella
tomar a través de ella algunas muestras. No nos sirve para evaluar oxigenación, ventilación, pero sí para el equilibrio, nos puede dar lactato, etcétera, pero además es el medio por el cual podemos iniciar la reanimación hídrica y la colocación de antibióticos, y como les decía, no puede dar espera, tiene que ser menor a 5 minutos. Dos estudios en donde muestran definitivamente que los desenlaces son mejores cuando se logra iniciar la reanimación rápidamente con accesos vasculares colocados de manera importante. Y esto quiere decir que no puedo esperar a tener un acceso vascular central para iniciar el soporte vasopresor. A continuación y en la parte final de la charla vamos a darle algunos tips de cómo colocarlo de manera periférica e intraósea sin necesidad de un central. Yo entiendo que hay la limitación del central porque no en todas partes hay el personal entrenado para su colocación o los dispositivos de catéter central para colocarse, pero no es una excusa para no iniciar el inotrópico o el vasoactivo que requiere el paciente, mucho menos el antibiótico y los líquidos. Entonces, la invitación es a pensar en el intraóseo, a quitar el miedo, a entrenarse. Es un procedimiento que es fácil si se logra saber la técnica, tener el dispositivo. Entonces, pues, cuando pensamos en intraóseo tenemos que pensar en tres cosas: en el dispositivo, en la localización en que lo vamos a dejar y la verificación de su posición. Dispositivos, como les dije, hay muchos y tenemos que conocer el de su propio servicio. O sea, ¿qué tienen? Tienen un manual, tienen un neumático, tienen un taladro. Posiblemente en la gran mayoría de nuestros centros contamos con manual, que definitivamente son sencillos, solamente es conocerlos. Hay este o hay otro que es un poco más alargado o verdecito, saber cómo colocar la mano para poder hacer la fuerza adecuada. En los neumáticos es muy sencillo, parecen como muñequitos de Fisher Price, digo yo, porque realmente te dice la talla y a cuánta profundidad, y lo único que tienes que hacer es girar la perillita para colocarlo a la profundidad que tiene que ser por la talla pues por la edad y talla del paciente. Y el taladro, que ya son métodos más sofisticados, que no muchos de nuestras instituciones cuentan con ellos, pero les diría yo que en la gran mayoría, si hay taladro, seguramente hay. Los otros dos tienen que familiarizarse con el dispositivo y colocarlo. Obviamente en los talleres de PALS hacemos mucho hincapié en de hecho hay una estación propia para colocación de intraósea. Cabe anotar que los invito a todos para hacer el PALS, que sin duda refuerza mucho estos conocimientos y obviamente la experticia ya el conocimiento de esta colocación de un dispositivo que seguramente salvará la vida de muchos niños cuando tenemos una canalización difícil. Hay una colocación que es la que posiblemente la mayoría conoce, que es en la tuberosidad anterior de la tibia, pero también recordar que se podría colocar en el maléolo interno en algunos pacientes y en la parte como tal de cadera, pero digamos que en términos generales aprendamos diferentes posiciones, pero esta de la parte anterior de la tibia es la colocación más frecuente que tenemos. Tener en cuenta que tenemos que tener un buen apoyo en la parte posterior de la pierna, no colocar nunca nuestra mano porque podríamos tener un accidente y biológico importante, chuzarnos, y entender que se hace la fuerza de manera, una vez ubicamos el punto, que es más o menos 2 centímetros por debajo y un poco más medial de la tuberosidad de la tibia, colocamos el punto y de manera sostenida hacemos presión y ligero giro hasta que sentimos que vencimos la cortical y podemos verificar que estamos bien colocados, dado que la aguja se queda quieta y estática, la soltamos y se queda paradita. También porque podemos verificar que es el menos, digamos, específico, algunas veces retorna sangre o material como medular, como rosadito. Lo siguiente es que pase suavemente, y obviamente medimos el diámetro para verificar que no haya un aumento. Una placa también es perfecta para poder ver que esté bien colocada y por ella podemos colocar por este dispositivo todos los medicamentos y líquidos que requeramos. Entonces, invitación a que aprendan a colocar. Y el cuarto punto es un punto muy importante para esta charla, porque la guía 2020 trae algunos cambios importantes frente a la administración de volumen. Y yo cambié la diapositiva un poco para los que anteriormente me han escuchado dar la charla, que dice una administración de volumen racional. La palabra ha cambiado a través de los años. Muchos venimos de una escuela de Rivers y los que lo han leído y saben, inicialmente prácticamente inundábamos los pacientes de líquidos. Al principio los sacábamos del choque con muchos líquidos, poníamos bolos, 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 y uno a veces va por la de los hospitales y escucha a los doctores, pásele un bolo, como
Si esto fuera muy sencillo, y eso ha cambiado en los últimos años, realmente puedo decir que los últimos años para acá hemos sido más racionales, ya no jugamos a encharcar los pacientes y luego colocar diurético para secarlos. Realmente creo que nos ha dejado muchas enseñanzas varios de los estudios que se han realizado, uno especialmente en África, en donde dice, oiga, cuidado que se nos está yendo la mano con la reposición de volumen, y en eso quiero invitarlos a ser muy racionales, pero además, como todo en medicina, muy individualizada la terapéutica según nuestro paciente, y podríamos decir que la palabra es racional, racional, darle lo que él realmente requiere. Por eso, en esta diapositiva, lo que yo les sugiero como volumen, y lo sugiere la guía, no es algo mío, es que los volúmenes no son una receta de cocina que a todos les ponemos, está choqueado, 20 por kilo, jamás. Tenemos que individualizarlo, y ahorita vamos a ver de qué depende. Pero el volumen pueden ser 5 por kilo, 10 o 20 por kilo, y los tiempos pueden ser el bolo que estamos acostumbrados a decir de paso inmediato, o sea, lo que nos da la vena o el infusor o la mano de la enfermera, 30 minutos o hasta una hora. Y asimismo los invito a pensar el tipo de líquido que van a reponer, cristaloides, especialmente lactatos, soluciones balanceadas, más que soluciones posiblemente como la solución salina normal, y ya vamos a ver algunas cositas especiales, y precauciones realmente con el volumen, como lo va a ver la guía, van a verlo, cambió con respecto a el recurso con el cual cuenta el profesional de salud que está manejando el paciente. O sea, cuando yo voy a colocar líquidos, tengo que pensar, ¿yo tengo disponibilidad de UCE, sí o no? Si la respuesta es no, voy a tomar algunas medidas, y si la respuesta es sí, posiblemente tomaré medidas diferentes, porque el grado de complejidad que yo tenga acceso rápidamente va a cambiar, especialmente en el punto de la reanimación con el volumen. Y estas son las guías 2020 que les traigo. Ellos cambiaron un poco, ya cuando leíamos todos, leíamos al principio que ponga bolo de 20 cc por kilo y luego otro bolo hasta 60. Ha cambiado un poco. Entonces, esta guía lo que dice es, si su paciente está séptico, pero tiene un shock compensado, no está hipotenso, tiene algunas alteraciones en la perfusión, no ponga bolo si usted no tiene una UCI. Ponga líquidos de mantenimiento y corrija la deshidratación, ya sea por diarrea o vómito. Monitorice su paciente y posiblemente inicie vasoactivo rápidamente. Si su paciente está hipotenso, pero usted no cuenta con cuidado intensivo y usted no le encuentra signos de sobrecarga, administre bolo que van de 10 a 20. ¿Por qué? Porque está hipotenso. Resuelva rápidamente esta falta de volumen, revise que no esté sobrecargado, pero inicie o considere el inicio de soporte vasopresor rápidamente, obviamente por periférica, porque posiblemente no contará con un acceso vascular central. Pero cuando usted sí tiene cuidado intensivo, usted puede poner bolos un poco superiores, porque puede hacerle frente a las complicaciones de sobrecarga hídrica que pueda presentar el paciente, porque tendría el apoyo de cuidado intensivo. O sea que cuando tenemos un sistema de salud que cuente con cuidado intensivo, podemos colocar bolos de 10 a 20 cc por kilo, pero obviamente ahorita les voy a decir con algunas salvedades. Podemos repetir estos bolos y obviamente podemos iniciar rápidamente el soporte vasopresor. Entonces, esta guía cambió un poquito porque le dice, si no cuenta con cuidado intensivo, que sería la parte verde de la gráfica, absténgase si no está hipotenso de colocar bolos. Y ese es un mensaje que cambió diametralmente a lo que estamos acostumbrados. Si está hipotenso, sí toca. Y mi invitación es, ya vieron que podemos colocar intraóseas, pongan rápidamente soporte vasopresor por periférica, se puede. Entonces, háganlo rápidamente. Y cuando les decía que tenemos que individualizar, pues hay que individualizar aún más mi paciente. Entonces, si yo estoy contando con un paciente que es cardiópata, posiblemente así esté hipotenso, no me voy a 20 cc por kilo, porque digo, ese paciente posiblemente su fibra miocárdica no responda bien a volumen, posiblemente es preferible irnos a un bolo de 10 cc por kilo, y si está hipotenso lo pasaríamos un poquito más rápido, pero de no estar hipotenso, posiblemente el tiempo de administración de este volumen se alargaría a 30 o a una hora. Entonces mi invitación es a que personalicemos un poco más las órdenes de las reposiciones de líquidos en los pacientes de reanimación séptica a lo que el paciente necesita. Uno, pensando qué volumen, si yo puedo hacer prueba de volumen con
poquito, 5 cc, o si mi paciente tolera 10, o 20 porque estoy considerando que está hipotenso, tengo cuidado intensivo y puedo manejar la situación y no tengo antecedentes de que tenga una bomba miocárdica alterada, etcétera, puedo ponerlos con tranquilidad. ¿Y qué líquidos? Los líquidos van más a favor de los líquidos o cristaloides balanceados, llámese lactato o plasma light, un poco menos frente a la solución salina normal por las complicaciones de falla renal, hipercloremia, un poquito más de acidosis, entonces, y cambios del pH no nos gustan mucho, y como vimos, el glucocáliz parece afectarse por concentraciones de sodio más altas y no está muy bien. Y cuando ya llevamos posiblemente 3 bolos de líquidos, los coloides tipo albuminal 5% es una opción. Y iniciar rápidamente el vasoactivo, que como vamos a ver es de manera, también es un elemento de rápido. La administración rápida de antibióticos dirigida, entonces, pues es importante. Claramente el inicio es una antibiótico-terapia dirigida, pero nada más fue Sevilla. Discúlpame, es algún ruido en la grabación. Te voy a decir al tipo, le estoy pagando a ti, pues se pone algo en ese momento y yo, me salvé. Para la casa con hambre. Disculpe, Ruth Reyes, ¿es posible que podrías apagar tu micrófono, por favor, para que continuemos con la charla? Bueno, entonces, en el punto de la antibiótico-terapia, claramente es empírica, pero al ser empírica no podemos soltar cualquier antibiótico. Por eso yo pongo la palabra dirigida, aunque es empírica. Tenemos que pensar en la sospecha topográfica del foco. Es supremamente importante. Es respiratorio, es gastrointestinal. Pensamos que es secundario a un dispositivo. Si el origen es de la comunidad o nosocomial. ¿Qué patrones conocidos tenemos del paciente? ¿Qué antecedentes personales tiene? ¿Tuvo cirugía previa? ¿Qué patologías? ¿Recibió antibióticos, antifúngicos, antivirales? ¿Tiene dispositivos implantables? Eso es importante. ¿Qué antecedentes de hospitalizaciones previas tuvo? ¿Cuándo fue la fecha? ¿Qué antibiótico recibió? ¿Qué aislamientos previos tuvo? ¿Y qué comorbilidades tiene ese paciente para que yo escoja un antibiótico que no le haga daño y la dosis de este? Si yo tengo que ajustarlo a la tasa de filtración, si tiene una tasa de filtración comprometida, si tiene hepatopatía, si tiene enfermedad renal, entonces posiblemente si tiene, por ejemplo, un antecedente de una alteración metabólica y cursa, con, por ejemplo, lactato elevado, posiblemente hay antibióticos que no colocaría. Entonces, es importante definirlos. Clave, iniciarlo rápidamente y no retrase, y este es un segundo mensaje súper importante, no retrase el uso del antibiótico por la toma de los hemocultivos. Eso lo vemos frecuentemente. La jefe está, no, es que no me ha traído las botellitas de los cultivos, y es que yo no he podido, y entonces nos retrasamos y realmente coloque el antibiótico y no lo retrase por la toma del hemocultivo. Hay varios estudios, yo traigo 2 a continuación que lo que muestran rápidamente es que el inicio temprano cambia la mortalidad. Entre más horas demoremos el inicio del antibiótico, mayor mortalidad vamos a tener. Y en este lo que mostramos es que tiene más estancia hospitalaria, más tiempo de ventilación, más complicaciones. Entonces, las opciones terapéuticas o antibióticas que tenemos frente a un paciente séptico, pues hay que cuestionarnos de qué origen es de la comunidad o es intrahospitalario y cuál posiblemente puede ser su foco y qué tratamiento usar, si sabemos los aislamientos previos y todo lo que ya anteriormente referenciamos, posiblemente si estamos sospechando que el paciente está cursando con una sepsis y que podría ser con estafilococo aureus en la comunidad, podríamos optar por Clinda, ceftriaxona. Y si no, y sería otro caso, hay que pensar en otras opciones terapéuticas cuando vienen de comunidad como ampicsulbactam o ceftriaxona. Cuando estamos en el ámbito intrahospitalario asociados al cuidado de la salud, pensar si el foco es respiratorio abdominal, posiblemente si es un foco abdominal pensaríamos en piperacilina, tazobactam, en un foco respiratorio podríamos irnos por cefepime o según algunos antecedentes previos o aislamientos podríamos irnos por bancocefepime, obviamente de manera individualizada con todo lo que ya anteriormente referenciamos. Y el último punto y no menos importante es el inicio temprano de vasoactivos en el paciente con choque que no respondió a a mi reposición de volumen. Entonces, aquí rápidamente lo que les quiero decir es que no responde al bolo, rápidamente, ojalá en los primeros 30 minutos tengamos el inicio del vasopresor titulado, había una concepción anterior que se decía choque frío, choque caliente, mi invitación y la del consenso es no a nombrarlo así, porque realmente confundía un poco la terminología. Son 2 estudios que son los que les voy a mostrar, en el cual muestran cómo la adrenalina y la noradrenalina, en este caso
es adrenalina versus dopamina. Muestra cómo la adrenalina es superior a la dopamina asociada más a un riesgo aumentado de muerte de 13 versus 4, con una P de 0.003. Este es un estudio de Andrea Ventura, bastante referenciado en varias partes, que va a favor de la adrenalina, como les decía. Y en este otro, también con las mismas características, en donde definitivamente la adrenalina se mostró superior a la dopamina, porque resolvía los fenómenos de choque en la primera hora, y obviamente su desenlace al final fue mucho mejor. Entonces, para recordar, tenemos en el shock séptico el inicio de soporte vasopresor. Podríamos optar por adrenalina o noradrenalina. Si vemos que definitivamente las resistencias vasculares sistémicas están muy comprometidas, posiblemente sería una opción la noradrenalina, y la otra opción sería la adrenalina cuando estamos frente a un choque en donde las resistencias no están tan caídas, y podría ser la primera opción. Entonces, como les decía, lo podemos pasar por periférico. La única salvedad es que tenemos que diluirlo 10%, 10 veces más que lo haríamos si lo pasamos por un central. Entonces, les traje a continuación las fórmulas de cómo lo haríamos. Yo incluyo ahí la dopamina, pero vuelvo y les repito, la guía y los estudios muestran que dopamina cada día la estamos dejando más en desuso, porque la adrenalina y la noradrenalina muestran mejores desenlaces en lo que buscamos, que es recuperación rápidamente, menor mortalidad de tiempo y mejores desenlaces en cuanto a mortalidad. La noradrenalina y la adrenalina tienen como constante 0.3. Entonces, lo que haríamos sería el peso del paciente en kilogramos por 0.3. Esa es la cantidad de miligramos de adrenalina o de noradrenalina que llevaríamos a una bolsa de 500 cc de solución salina. Con lo cual, 10 cc de esa mezcla aportaría 0.1 microgramos kilo minuto de adrenalina o noradrenalina. La dosis de estos dos medicamentos van más o menos de 0.05 a 0.03, pero realmente nosotros en cuidado intensivo podemos llevarlo casi a 0.7, pero mi invitación es que si estamos con noradrenalina o adrenalina a 0.5, eso ya, como habíamos visto anteriormente, y sigue choqueado, es un paciente resistente a cristaloides y a catecolaminas, y tendríamos que estar pensando en medidas adicionales. ¿Qué buscamos en los primeros 5 minutos? Normalizar la frecuencia cardíaca, que deje de estar taquicárdico, que el llenado capilar se haga menor a 2 segundos y que tengamos una previsión de pulso adecuada. O sea, si antes teníamos pulsos débiles, que los sentamos mejor, o si eran pulsos demasiado saltones, que ya estén mucho más bajos. En la primera hora, si ya contamos con unidad de cuidado intensivo, catéter venoso central, posiblemente lo que haremos es monitorizar si la saturación venosa ya está por arriba de 70% y si la depuración del lactato tiene una buena cinética y hemos bajado el lactato de manera considerable. Y pues miraremos índice, que digamos en centros de menor complejidad no es la meta. Pero pues tenemos que estar pensando en que si ya colocamos adrenalina a noradrenalina a una dosis de 0.5, colocamos líquidos y no mejora el paciente, pues estamos frente a un choque resistente a catecolaminas, y entonces allí cobra gran importancia lo que les estaba diciendo: no está taponado, no tiene neumotoras, o no tiene una insuficiencia suprarrenal relativa. Esto hay que prender las alarmas rápidamente en nuestros pacientes conociendo sus antecedentes. Si son población de riesgo para una insuficiencia suprarrenal relativa, como los nefrópatas, los pacientes con enfermedades reumatológicas o oncológicos que tienen uso de esteroides de manera crónica, ellos seguramente tienen el eje hipotálamo hipófisis adrenal muy frenado y posiblemente requieren rápidamente el apoyo con hidrocortisona. La hidrocortisona, un bolo de 2 miligramos por kilo, y continuará una infusión de 0.18 miligramos kilo hora. Y posteriormente la unidad de cuidado intensivo, pues seguramente haremos algunos ajustes y inicio de otro soporte, como por ejemplo el lucitrópico dilatador como el milrinone, y vasopresina en caso de necesitarse, que posiblemente para los centros de baja complejidad no se iniciarían. Ustedes optarían posiblemente por adrena y nora, y con eso posiblemente llegarían de una manera adecuadamente reanimada a la unidad, donde continuaremos el trabajo que ustedes ya hayan desempeñado en instancias previas. El seguimiento clínico y paraclínico, pues lo mismo. La clínica, ¿cuál sería? Continuar con una frecuencia cardíaca que esté normalizada, un adecuado llenado capilar, una presión de pulso adecuada, que se logre diuresis y que la saturación venosa de oxígeno esté arriba de 70, buena cinética de depuración del lactato, y buscar un delta de CO2 por debajo de 6. Y un traslado a la unidad de cuidado intensivo. ¿Para qué? Para continuar con una monitoría multimodal, para optimizar los fluidos, para iniciar terapias hormonales, para ajustar terapias de soporte cardiovascular, lograr metas hemodinámicas con una monitoría mínimamente invasiva, posiblemente, o invasiva en caso de requerirse, y pues todo una
poder reevaluar y confrontar la administración de antibióticos y el control de la fuente. Todas estas medidas y todos estos esfuerzos a nivel mundial y que ustedes definitivamente van a ser partícipes desde su práctica clínica es lograr impactar en la mortalidad de nuestros pacientes por sepsis y poder cambiar definitivamente esos impactos que nos preocupan de manera importante a nivel global. Entonces, puntos para llevar a casa y no olvidar: por favor, reconozca rápidamente el choque. Eso lo logra a través de una buena examen físico. No tiene que esperar para clínicos para prender las alarmas de que el paciente está en choque y obrar rápidamente. No retrase por nada el uso del vasopresor porque no cuente con catéter venoso central. Ya sabe que tiene la posibilidad de colocar vasopresor por periférica, línea vascular periférica o una intraósea. Y por Dios, no retrase el uso o el inicio del antibiótico por la toma de los hemocultivos. Y cuando inicie el antibiótico, inícielo pensando o dirigido a lo que habíamos visto, sus antecedentes, el posible foco, todas esas cosas para poder optar por la mejor opción terapéutica y ojalá coloque la primera dosis antes de la primera hora. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, pregunta, pero de antemano les agradezco por esta oportunidad de hablar del tema. Muchísimas gracias, doctora. Sí tenemos aquí una pregunta de Diego Hoyos. En caso de que el paciente tenga insuficiencia renal establecida, ya sea aguda o crónica, ¿es necesario hacer el ajuste renal, o sea, la dosis usual del medicamento, perdón? Vale, pues cuando estamos presente a paciente con enfermedad renal aguda o crónica, es importante hacer el ajuste. O a veces ni siquiera, a veces cambiamos o no optamos por colocar medicamentos que sabemos que son altamente nefrotóxicos si podemos obviarlos, o sea, si tenemos alguna otra opción terapéutica. Si usted en el momento cuenta y sabe la tasa de filtración glomerular de ese paciente, posiblemente hará un ajuste dependiendo de la tasa de filtración glomerular con las tablas que fácilmente pueden conseguir a través de internet. Hay una que les recomiendo que es Garrahan, que es muy práctica, pero claramente que sí, es importante ajustarla a la tasa porque podríamos entrar en problemas y obviamente verificando los niveles séricos de algunos medicamentos como por ejemplo la vancomicina, que podríamos hacer seguimiento para ajustarla a la tasa de filtración si definitivamente es pertinente y no hay otra opción terapéutica para colocarla. Entonces, listo, doctora, de verdad, muchísimas gracias por tu ayuda en esta charla. De verdad nos ayudaste mucho en entender mucho esto de la fisiopatología en esta enfermedad. Esperamos de verdad tenerte pronto en próximas charlas. Claro que sí. Para mí sería un placer. Les agradezco esta oportunidad de hablar del tema y creo que es muy importante para nosotros, los que atendemos población pediátrica y en general toda la población. Se los agradezco mucho.